La verdad es que vivimos en una época un poco paradójica, ¿no? Por un lado, estamos más conectados que nunca, por otro, el margen de lo que se puede decir en público parece cada vez más estrecho. Y justo en medio de esa tensión, una afirmación que tiene 2000 años de antigüedad, la idea de que solo hay un camino hacia la verdad, está chocando de frente con nuestro mundo digital. Vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Entonces, la gran pregunta que nos planteamos es esta. ¿Cómo puede ser que una afirmación de exclusividad hecha hace tantísimo tiempo se haya convertido en algo tan polémico, tan peligroso en nuestra era? Y ojo, porque la respuesta no es algo teórico, para nada. Tiene consecuencias muy, muy reales. Para intentar entender todo este lío, vamos a seguir un camino. Primero, veremos ese choque de absolutos. Luego, nos meteremos de lleno en la gramática de la exclusividad. Después, hablaremos de algo llamado la espiral del silencio y de cómo la fe, cómo muta. Y al final, exploraremos una posible defensa racional de todo esto. Pues venga, empezamos por el meollo del asunto, ese choque, esa colisión de dos absolutos. A ver, imaginemos un choque de placas tectónicas. Por un lado, una afirmación histórica que dice hay una única verdad. Por otro, una cultura que impone un pluralismo casi dogmático. Es decir, la idea de que tienes que aceptar todo como igualmente válido. Y todo esto ocurre en una plaza pública digital donde cada palabra se graba, se juzga y se archiva para siempre. Lo más importante aquí es que esto no es una discusión de salón. Aquí hablamos de consecuencias reales, de lo que llaman muerte social o de que los algoritmos simplemente te hagan desaparecer. Claro, para entender bien el choque, primero hay que entender a uno de los contendientes, por así decirlo, la propia afirmación. Y lo curioso es que según el análisis de las fuentes, esta idea de exclusividad no es algo que se añadió después. No, está metida en la propia gramática, en el ADN de los textos originales. Fijaos bien en esto, porque es un detalle pequeño, pero es la clave de todo. No es lo mismo decir que Jesús es un camino, como si fuera una opción más en el menú, que decir que es el camino. La diferencia es brutal. Resulta que en el texto griego original se usa el artículo definido, el, la, y eso gramaticalmente no está describiendo una cualidad como si dijéramos que es un camino bueno. No, está estableciendo una identidad única y total. Es el camino, no uno de muchos. Y es que esta idea de ser el único, de alguna manera, estaba hecha para chocar, para no ser cómoda. De hecho, en el Nuevo Testamento hay una palabra griega para esto, skandalon. ¿No suena escándalo, verdad? Pues de ahí viene. Originalmente significaba el gatillo de una trampa, algo que te hacía tropezar. Y aquí se usa para hablar de una idea que te hace tropezar intelectualmente, que te ofende, que te genera rechazo. Lo interesante es que ese escándalo, esa ofensa, ha ido cambiando con el tiempo. En la época romana, lo que no entraba en la cabeza de nadie era un Mesías débil, crucificado, era un sinsentido. Hoy, ¿cuál es el escándalo? Un Dios que se presenta como exclusivo, lo que enseguida se tacha de intolerante. La nueva herejía ya no es negar un dogma religioso, es algo más social, es atreverse a decir que una verdad puede ser superior a otra. Bueno, ya hemos visto una parte del choque. Ahora vamos a ver la otra, el mundo digital en el que vivimos, esta especie de plaza pública global donde ciertas fuerzas nos empujan a todos a pensar de una forma muy parecida. Y aquí hay un concepto de la sociología que lo explica muy, muy bien. La espiral del silencio. ¿En qué consiste? Pues básicamente en que si creemos que nuestra opinión es la minoritaria, tendemos a callárnosla. ¿Y por qué? Por un miedo muy humano y muy profundo. El miedo a quedarnos solos, a que nos aíslen, es un mecanismo de autocensura superpotente. Esto funciona como un ciclo, en 4 pasos. Primero, miramos a nuestro alrededor, intentamos tantear el ambiente para ver qué opina la mayoría. Segundo, si nuestra opinión es diferente, nos entra el miedo a que nos dejen de lado. Tercero, ¿qué hacemos? Nos callamos. Y cuarto, el paso final, esa opinión diferente empieza a desaparecer de la conversación pública. Y claro, eso hace que la opinión mayoritaria parezca todavía más unánime. Es un círculo vicioso que se alimenta a sí mismo. Y aquí es donde la tecnología moderna entra para echar más leña al fuego. Las cámaras de eco, nuestras burbujas en redes sociales, nos hacen creer que todo el mundo piensa como nosotros. El miedo se multiplica porque todo queda grabado. Un tuit hace 10 años te puede perseguir. Además, están las políticas sobre el discurso de odio, que a veces son tan amplias que pueden incluir ideas religiosas de toda la vida. Y por último, el famoso shadow banning, que es como si te bajaran el volumen sin que te enteres. Sigues hablando, pero casi nadie te oye.
Y que nadie piense que esto es solo teoría, ¿eh? Las fuentes que analizamos mencionan casos muy concretos, por ejemplo el de Päivi Räsänen, una política de Finlandia que acabó en un juicio larguísimo por citar un versículo de la Biblia en Twitter, o el de predicadores en el Reino Unido detenidos por causar alarma y angustia. Y ya ni hablemos de creadores de contenido a los que les borran publicaciones o les limitan la cuenta por hablar de conceptos como el pecado o el arrepentimiento, o sea que las consecuencias son bien reales. Claro, con toda esta presión que viene de fuera, es casi inevitable que algo pase por dentro. Y lo que pasa, la consecuencia de esta presión, es que la propia fe empieza a cambiar, a mutar, para poder sobrevivir y sobre todo para evitar el conflicto. Entonces, la pregunta cae por su propio peso. Si la fe tradicional ahora genera tanto conflicto social, ¿qué es lo que ocupa su lugar? Porque la naturaleza humana parece tenerle pavor al vacío, y en el mundo de las creencias también. Pues bien, la respuesta que se propone es algo llamado deísmo terapéutico moralista. El nombre suena un poco al trabalenguas, pero la idea es bastante sencilla. No es una religión organizada, con sus iglesias y sus libros sagrados. Es más bien la creencia por defecto de nuestra época. Es una versión de Dios que lo convierte en una especie de terapeuta cósmico, un poco lejano, que está ahí sobre todo para que estemos a gusto y seamos felices. Y cuando comparamos las dos, las diferencias, bueno, saltan a la vista. El cristianismo bíblico habla de un Dios santo, soberano. Esta nueva versión habla más bien de un mayordomo cósmico. En uno, el objetivo es dar gloria a Dios, en el otro es sentirse bien, ser feliz. Uno habla de santidad, de arrepentimiento, el otro se conforma con que la gente sea maja y justa. Y quizá la diferencia más grande. La salvación deja de ser un regalo, una gracia, y pasa a ser algo que la gente buena se gana. ¿Qué se consigue con todo esto? Pues básicamente se elimina sistemáticamente toda la parte ofensiva, todo el escandalón. Vale, ya hemos visto la presión de fuera y la mutación por dentro. La pregunta ahora es, ¿hay alguna forma de defender intelectualmente una postura exclusiva en un mundo pluralista como el nuestro? Pues vamos a ver la respuesta filosófica que se propone. Vamos con la objeción número 1, la que seguro que todo el mundo ha oído o incluso ha pensado alguna vez. Oye, es que es muy arrogante eso de creer que solo tu visión es la verdad. Y la verdad es que es una acusación con mucho peso hoy en día, tanto a nivel social como intelectual. Pero aquí es donde el argumento da un giro de 180 grados. La respuesta, basada en el trabajo de filósofos como Alvin Plantinga, es: un momento. La persona que dice que todos los caminos son válidos también cree que tiene la verdad, ¿no? Cree firmemente que su afirmación es la correcta y que la del que cree en un solo camino está equivocada. Así que, en el fondo, todo el mundo está siendo exclusivista con su propia verdad. No existe un terreno neutral. Y se puede ir incluso un paso más allá. Autores como Timothy Keller argumentan algo que parece una contradicción, pero que es muy potente. Sostienen que si entiendes bien las doctrinas centrales del cristianismo, estas te llevan a todo lo contrario a la arrogancia. Por ejemplo, la idea de la creación dice que toda persona, sin excepción, tiene un valor inmenso. La del pecado te recuerda que no tienes ninguna base para sentirte moralmente superior a nadie. La de la gracia, que todo es un regalo y no te lo has ganado, te destroza el orgullo religioso. Y el modelo de Cristo no es aplastar a los enemigos, sino sacrificarse por ellos. Visto así, la exclusividad, paradójicamente, sería la base para la humildad. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que resume toda esta tensión. En nuestra era digital, ¿qué es fundamentalmente más intolerante? ¿Hacer una afirmación de verdad exclusiva, que por definición invita al debate y al desacuerdo? ¿O forzar un silencio público, donde por miedo al conflicto hay ideas que simplemente se eliminan de la conversación? Ahí está la gran encrucijada cultural en la que nos encontramos.